Hola, bienvenidos. Preparé este timelapse dibujando porque la verdad tenía ganas de dibujar y dado que resultó un video larguito también les voy a contar la historia de la pintora Margaret King y pues les dejo el minuto exacto donde empiezo a contar si se quieren saltar la intro. Bueno, en esta ocasión para este dibujo me inspiré en una figura que estaba pintando a principios de diciembre del año pasado. Mientras la estaba pintando se me ocurrió que quería intentar dibujar su rostro. Y bueno, la verdad yo tengo varios años dibujando, pero sigo teniendo muchas fallas en especial cuando se trata de anatomía y también de perspectiva. Pues por ejemplo, en este dibujo se pueden identificar varios errores y fallas. Igualmente el resultado final no me pareció tan malo y quería compartirlo con ustedes. Para este dibujo utilicé lápices de colores, un difuminador, también tiza pastel para completar lo que son espacios más grandes como el vestido, y para darle más vida y agregar detalles como los brillitos utilicé pintura y un pincel delgado. Margaret Doris Hawkins, también conocida por ser la autora de varios cuadros de niños con ojos grandes, fue una pintora estadounidense nacida en Tennessee en 1927. Ella tuvo un acercamiento al arte desde la infancia y se cuenta que era conocida en su iglesia local por los bocetos de ángeles con ojos enormes que solía hacer. De igual manera se dedicó a los estudios de las artes y el diseño durante su adolescencia y los primeros años de su adultez. En el año 1955 contrae matrimonio con Walter King. Ellos se conocieron en un festival donde ella vendía sus obras. Ahí Walter la alabó por sus pinturas y la animó a seguir pintando. En ese momento ella ya estaba divorciada y tenía una hija pequeña. Y también creo que vale la pena resaltar el contexto social de los años 50 y lo mal visto que eran las mujeres divorciadas y todavía más las madres solteras. Yo creo que esta fue una de las razones por las que Margaret sintió la necesidad de volver a casarse. Y también pues ya contando con el apoyo de su ahora esposo, en el año 1959 pintó su primer cuadro profesional. Ella siguió pintando sus cuadros representados por niños, mujeres y animales con ojos enormes y llenos de expresividad. Estos cuadros transmitían una aura de tristeza, nostalgia y en algunos casos angustia. Margaret también empezó a firmar sus cuadros con su apellido de casada King. Walter tenía un negocio inmobiliario que abandonó para dedicarse a vender los cuadros de Margaret. En la década de los 60 el interés por los cuadros de Margaret fue aumentando poco a poco y las personas asumían que el creador de estas obras era Walter por la firma y pues él tampoco lo negaba. Esto llevó a que Walter King fuera considerado uno de los artistas más reconocidos de la década. Sus obras aparecieron en varias revistas importantes y de renombre y también llegó a realizar y a recibir pedidos de retratos de personas famosas. Y mientras Walter ganaba fama, reconocimiento y fortuna, Margaret permanecía alrededor de 16 horas al día encerrada en su estudio. Walter llegó a desarrollar un problema con el alcohol y empezó a malgastar las ganancias obtenidas por las ventas de las obras. Según algunas fuentes consultadas, Walter contaba que la inspiración de sus obras la obtuvo mientras estudiaba en Europa para ser pintor, y como en esta época vio niños desamparados y pobres en una Berlín devastada por la Segunda Guerra Mundial. También en algunas fuentes se señala que Walter realmente no era alguien con talento, que no se le daba a pintar y que incluso Margaret intentó enseñarle sus técnicas y estilo, pero que él simplemente no podía y frustrado la culpaba a ella. Es realmente sorprendente lo carismático y mitómano que podía llegar a ser este hombre y cómo podía inventarse una historia de su inspiración de obras que él ni siquiera pintaba. Margaret ha contado que ella al principio no sabía del engaño, no sabía que Walter estaba usurpando la autoría de las obras, sino que un día ella estaba en un club nocturno donde Walter exhibía y vendía sus obras, y mientras ella estaba observando a los clientes, alguien se acercó y sabiendo que ella era la esposa de Walter, le preguntó que si ella también se dedicaba a la pintura, que si ella también pintaba. Entonces fue donde ella se dio cuenta que él estaba reclamando la autoría de los cuadros, y cuando ella le exigió una explicación, Walter le explicó que necesitaban el dinero y que ya era muy tarde para retractarse, pues nadie le iba a creer a ella que era la autora de los cuadros porque ya estaban firmados con el apellido King. Creo que es importante que exploremos la personalidad de Margaret, ya que se dice que ella solía ser una mujer tímida y con una aura melancólica, lo que la llevaba a ser solitaria y callada, y también en varias fuentes se habla que posiblemente vivió maltrato psicológico por parte de Walter. Estos factores
sumados hacían que ella tuviera una autoestima baja y que fuera una mujer sumisa y dependiente, haciendo que Walter pudiera engañar al mundo, llevarse el mérito y las ganancias por los cuadros sin que ella opusiera resistencia. Después de 10 años de matrimonio, decidieron divorciarse, y en lo que fue entre 1960 y 1970, la fiebre por sus cuadros fue bajando, e inició un tira y afloje entre Margaret y su exmarido por la autoría legal de los cuadros, tanto en entrevistas como en juzgados. Walter llegó a acusar a Margaret de mentirosa compulsiva y hasta de infiel, y ella en 1970 lo retó a pintar en vivo frente a las personas de San Francisco, pero pues él decidió no asistir. Aquí Margaret realizó una performance donde pintó frente al público con música de fondo y todo. Tiempo después, Margaret se mudó a Hawái y se volvió testiga de Jehová, mientras que Walter se mudó a Europa. En ese momento las cosas se estaban calmando entre los dos, aunque a mediados de los 80, en una entrevista, Walter acusó a Margaret de que ella quería declararse la autora de los cuadros cuando pensó que él había fallecido, dando a entender que ella se quería aprovechar de su supuesto fallecimiento. Estas declaraciones llevaron a Margaret al límite. Ella decidió demandar a Walter por difamación y durante el juicio se discutió la autoría de las obras. El jurado pidió a los dos que pintaran un cuadro y pues Margaret logró pintar un cuadro en menos de una hora, mientras que su exmarido, quejándose por una lesión en el hombro, no pintó nada. Margaret ganó la demanda y el juez le concedió una retribución de $4 millones que nunca fueron pagados, debido a que Walter, pues por sus problemas con la bebida, había malgastado la fortuna que había ganado con los cuadros. Y pues también se considera que este juicio sepultó la carrera de Walter, quien murió en el año 2000 en condiciones de pobreza. Las pinturas de Margaret se hicieron muy aclamadas en la actualidad por su estilo que muchos clasifican dentro del kitsch y del expresionismo abstracto. El arte kitsch hace referencia a un estilo pasado de moda, cursi, infantil o incluso simple. Este estilo artístico empezó a tomar fuerza desde los años 50 y es considerado en la actualidad como un estilo de culto. Aún así, en su momento, las pinturas de Margaret eran altamente criticadas por los expertos del arte, quienes las consideraban de mal gusto, sin talento o incluso las calificaban de caricaturas sin valor artístico. Aunque sus obras no contaban con el apoyo de la crítica, el reciente auge del arte kitsch y el reconocimiento de otros artistas importantes del momento de los años 50 y de los años 60, como Andy Warhol o Jerry Lewis, hicieron que las pinturas de Margaret ganaran cada vez más popularidad, llegando incluso a pintar retratos a pedido para la Casa Blanca y para el presidente de ese momento de los Estados Unidos, Kennedy. Considero que también debemos señalar el papel de Walter, ya que él era una persona muy inteligente y con mucho talento para el marketing y la autopromoción. Él era un mentiroso carismático que se aprovechó de la timidez y el talento de Margaret y se valió de varias técnicas y estrategias para vender los cuadros de su esposa usurpando su autoría. Margaret contó en una entrevista cómo al pintar ella no era consciente de la aura de tristeza, desolación y opresión que emanaban sus obras. Fue hasta años después que ella entendió que esta era la ventana por la que exponía cómo se sentía realmente los años que se dedicó a pintar bajo el mando de su ex esposo. El estilo en las obras de Margaret ha inspirado a varios artistas y con el tiempo se convirtió en el referente de un nuevo estilo artístico underground o alternativo llamado Big Eye o Big Eyed, y hasta el día de hoy ella es considerada referente de la historia del arte y continuó pintando hasta sus 90 años. Margaret falleció en el año 2022 ya contando con un reconocimiento y también se debe señalar que su historia llegó a muchos gracias a la película Big Eyes de Tim Burton. Y bueno, esta fue la historia de Margaret King. Me parece que ella es una mujer muy talentosa y que su historia vale la pena compartirla. Me gustaría conocer sus opiniones sobre ella, sobre Walter, también si vieron la película y qué les pareció. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver.